Muchas gracias a todos por estar aquí y al doctor Modesto Montoya por la invitación para venir a este evento. La nanotecnología es un tema que está de mucha fama ahora. Todos hablamos de nanotecnología, todo va a ser nano. En mi caso yo no creía en nanotecnología y hasta hace un par de años la palabra nano estaba vetada de mis correo electrónico. Cualquier mensaje que venía con la palabra nano se iba a tacho de basura. Y fue recientemente que, en realidad fue hace un par de años que acá el doctor Montoya me pidió que hablara sobre nanotecnología y yo dije, no, otra vez no. Y me puse a pensar sobre por qué es que yo tengo esa actitud tan negativa sobre la nanotecnología. Y ahí me di cuenta que fue porque tuve la suerte de estar en los momentos iniciales de la nanotecnología donde todo era como un sueño, ¿no? Y básicamente el desarrollo de la tecnología y del conocimiento requiere bastante imaginación. Y la imaginación, la ingeniería y la ciencia van juntos, ¿no? Es difícil a veces separarlos. Un científico que no tiene imaginación no va a tener mucha creatividad. Un científico que no piensa en lo que se puede hacer con esa ciencia tampoco es probable que no tenga mucho impacto. O un ingeniero que no funcione con imaginación o con ciencia. Así que todo esto va en círculo y en realidad estamos atravesando un periodo en que estamos cambiando de esquema de pensamiento, ¿no? Entonces, hoy día voy a hablar sobre mis experiencias, sobre hacia dónde va la nanotecnología. Voy a revisar brevemente la naturaleza de la materia, cómo fue que hace 100 años salimos con el concepto del átomo, realmente comenzamos a creer en la naturaleza del átomo. Cómo la microscopía electrónica nos permitió ver los átomos y comenzar a darnos cuenta más específicamente cómo está organizada la materia y cómo los arreglos atómicos afectan las propiedades de los materiales. Y después cómo comenzamos a jugar con átomos y estamos entrando a la era de la nanofabricación y por último voy a hablar qué esperamos de la nanotecnología. Fue hace solamente 100 años, 105 años, 4 años, que la gente aún dudaba que los átomos existían, ¿no? Los átomos fueron propuestos por los griegos y ahora pensamos que todos creían en los átomos, pero hace 100 años había una gran parte, más del 50% de los científicos pensaban que esto de los átomos era una ilusión y la única evidencia, ¿no?, que existía era el movimiento browniano y fue Albert Einstein que explicó el movimiento browniano desde el punto de vista de la existencia de átomos, que ese movimiento al azar de pequeñas partículas suspendidas en un líquido, que es lo que se llama el movimiento browniano, estaba asociado con cambios del momento discretos, y él explicó que eso estaba asociado con la colisión de estas pequeñas partículas con otras partículas más pequeñas, ¿no?, que en este caso eran átomos, y él pudo demostrar que esos átomos aparecían con masas discretas, ¿no? Claro, todo eso ya se sabía en cierta forma, pero no se había demostrado. Entonces esa es la gran contribución de Einstein. El primer artículo que publicó en 1905, a Einstein se le consideró por la revista Time como la persona del siglo. Para elegir a la persona del siglo, ¿no?, se propuso una serie de gentes, políticos, personajes religiosos, de todo tipo de gente, pero se eligió a un físico, ¿no? Y uno se preguntaría, pero ¿cómo puede elegirse un físico? Los físicos generalmente no tienen tanto impacto, no tienen impacto de un político, un dirigente religioso. Y la razón fue estos 4 artículos que se escribieron, ¿no?, en 1905, en un solo año.
cuando Einstein era un joven sin trabajo, miembro de una minoría, judío en un país alemán. Y eso, específicamente la explicación del movimiento browniano llevó a la certeza de la existencia del átomo. Una vez que uno tenía la certeza de la existencia del átomo, eso ayudó al desarrollo de la mecánica cuántica, la física del estado sólido y eventualmente el desarrollo de microscopías que nos permitieron visualizar la estructura atómica, ¿no? Y eso después nos llevó a manipular átomos, eso es recientemente, y ahora a la tecnología a nivel atómico, que es lo que llamamos la nanotecnología. Desde el punto de vista de visualización de los átomos, esa es la siguiente etapa. Primero, Einstein demuestra que los átomos realmente existen y se puede sentir la presencia de los átomos. Pero el tema era, se los puede ver, ¿no? Y ahí es donde eso ocurre cuando yo estoy cuando era un estudiante en Stanford, estudiante del doctorado. La gente no creía todavía que se podía ver los átomos, ¿no? En el año 1931, Ernst Ruska diseñó el primer microscopio electrónico de transmisión que se muestra aquí. Por ese logro, él ganó el Premio Nobel de Física en 1986. También en el mismo año, Binning y Rohrer ganaron el Premio Nobel por su desarrollo un par de años antes del microscopio de tunelamiento, ¿no? Con ambos eventos nos está permitiendo ahora ver precisamente dónde se ubican los átomos en un material. Con la microscopía de transmisión podemos ver dentro del material cómo están los átomos organizados, cómo son los defectos que afectan las propiedades de los átomos, y con la microscopía de tunelaje podemos ver cómo se organizan los átomos en una superficie y cómo afecta esta organización para los eventos posteriores que tienen que ver, digamos, con el crecimiento cristalino de películas delgadas o de nanoestructuras, que es lo que se usa hoy día en la nanotecnología. Entonces, estos son dos eventos muy importantes. La microscopía electrónica en particular, esto comienza a desarrollarse vertiginosamente a mitad de la década de los 70. Yo era estudiante y un día yo leí una revista en la revista Physics Today, que en Arizona State University los profesores ahí decían que ya se podían ver las moléculas y que muy pronto se podrían ver los átomos. En mi caso no podía distinguir la diferencia de ver moléculas y átomos, pero en el grupo de investigación donde me encontraba tratando de producir células solares de alta eficiencia, yo le propuse a mi profesor, pero en vez de estar hablando sobre cómo se organizan los átomos dentro de una célula solar, ¿por qué no los vemos? Y él aceptó el reto y me dijo, muy bien, ¿por qué no lo haces tú? Entonces me envió al profesor que hacía microscopía electrónica y hablé con él, y debía haber parecido un tonto, ¿no? Que estaba pensando que se podían hacer cosas que todavía no se habían probado. Pero en la inocencia de un joven no existen cosas que son imposibles. Y eso es lo bueno de ser joven. Cuando uno se hace viejo y la experiencia comienza a frenar los impulsos, pero de joven, y eso me ocurrió entonces, que el profesor me dijo, bueno, hay un microscopio allá que nadie quiere usar, ¿por qué no vas y comienzas y ponte a jugar con él? Y eso lo hice, y era un microscopio que realmente nadie quería usar porque no tenía las condiciones que un buen microscopista usaría. Como yo no era microscopista, ¿no? Me puse simplemente a manipularlo y me salió esta foto. Eso fue en 1978, esta es una publicación en el 81, y parecía que en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, está el modelo que teníamos de este material, que es sulfuro de cadmio, y al costado está la fotografía que tomé.
Se puede notar que estamos viendo las moléculas, el sulfuro y el cadmio, ¿no? El sulfuro es más pequeño que el cadmio, o viceversa, ¿no? Y entonces aparece como la forma como se muestra aquí. Se puede ver que las moléculas tienen esa organización, se puede ver el zigzag que están produciendo. Entonces mi profesor estuvo muy feliz que teníamos ya una foto del material que parecía representar la estructura atómica, y invitó a todos los microscopistas de Estados Unidos a que vengan a un simposio donde íbamos a mostrar nuestros grandes resultados. Y era para la inauguración de un nuevo centro de microscopía en Stanford. Así es que estábamos ahí estaban ahí todos los grandes microscopistas, y este joven que estaba presentando por primera vez su primera charla en frente de un grupo, y mostré esta foto, y el profesor, un profesor muy famoso, de Chicago, me dijo, pero esta es una tontería, dijo, porque esto se puede conseguir tranquilamente haciendo que dos haces electrónicos interfiriesen. Si se produce interferencia, se puede producir un arreglo así. Entonces aquí no hay nada nuevo. Y con eso me quitó todas el impulso, ¿no? Entonces me sentí muy avergonzado que en la primera presentación un profesor de ese calibre, ¿no? Pusiera tan por bajo mi trabajo. Pero ahí pensé, afortunadamente estaba junto al laboratorio donde tenía mis fotografías, inmediatamente volví al laboratorio y saqué y imprimí esta foto y volví, y cuando terminaba la siguiente charla pedí que si podía contestar la pregunta del profesor Al Crew. Y le mostré esta foto, le dije, profesor Crew, ¿cómo se podría producir una imagen de este tipo con simple interferencia? Lo que tenemos aquí es simplemente un plano extra, ¿no? Podemos ver el material, y esto es lo que se llama una dislocación. Aquí existe un plano extra de material. Entonces, como se puede ver aquí, este plano se va hacia arriba, este plano se va hacia abajo, y aparece un plano nuevo ahí, y todo el resto simplemente después se acomoda. Entonces esto representa la terminación de un plano atómico en este punto. Entonces lo que yo quería es que el profesor Crew me explicara el método físico por el cual, por simple interferencia de haces electrónicos, se pudiera producir una imagen de este tipo. Y él simplemente se rindió y dijo, ahora sí creo que se va a poder ver los átomos, ¿no? Entonces ahí empieza una etapa muy interesante. Los 4 años después publicamos papers, artículos, se podían ver átomos en movimiento, producimos películas. Era muy gracioso porque todos estaban muy interesados en saber ahora cómo se rearreglaban los átomos en las superficies, cómo se movían dislocaciones, y la Hewlett Packard me llamó inmediatamente, me compró un microscopio, y yo tuve que hacerme profesional en microscopía porque hasta entonces era un amateur, y tuve que ir a tratar de aprender para poder hablar con los microscopistas. Pero así comenzó, ¿no? Entonces esto en cierta forma me pone un poquito en esa historia en que ayudo en el concepto de poder ver los átomos. Y la Hewlett Packard me tomó porque en ese momento estaba desarrollando la microelectrónica, el número de transistores. Todos han visto esta curva, la ley de Moore. Se incrementaban, y estamos hablando del año 75 al 80 más o menos. Y Intel recién estaba apareciendo. Hewlett Packard era el motor, la fuerza motriz para la producción de la microelectrónica y la optoelectrónica. Las calculadoras de bolsillo de los 70, ¿no? Fue el primer producto que usaban la microelectrónica y la optoelectrónica. La microelectrónica son los chips pequeños, donde en vez de usar transistores individuales, se los pone todos juntos en un bloque de silicio, ¿no? Y pueden producir muchísimas operaciones por minuto. Una calculadora equivalente a una computadora de los 60, un computador que ocupaba toda una habitación. Pero también había, para poder llevar en bolsillo, se tenía que poder leer lo que estaba calculando esos microprocesadores. Y la lectura tenía que hacerse con algo que produciese luz. Entonces ahí viene la necesidad de desarrollar materiales que produzcan luz eficientemente
muy eficientemente, de tal manera que una pequeña batería pueda a la vez proveer energía para el microchip y también para el display, ¿no? Y entonces ahí era muy importante conocer qué pasaba en el silicio, y esto me ocurre en los 80, 81, 82. Trabajé en poder comprender qué ocurría a nivel atómico en silicio. Este es el superchip en 1981, el gran orgullo de Hewlett Packard. Por primera vez se tenía 1 millón de transistores en un chip, pero el problema era que el material no era muy homogéneo. Esto es con haz de rayos X, se puede ver que existen estos círculos concéntricos, y este es un chip. Entonces, dependiendo de dónde se encontraba el chip, la eficiencia de los circuitos eran mayores o menores, ¿no? Entonces hice un estudio con mucho cuidado. Aquí se tiene, este es de la oblea de silicio, y esta es una sección transversal del material de donde sacó la oblea, ¿no? Entonces este es un cristal de silicio de más o menos 10 pulgadas, 4 pulgadas, que sería 10 centímetros de diámetro, y esto es la sección que se cortaría de aquí. Entonces tratamos de descubrir qué ocurría ahí, a qué se debían ese contraste que se nota, y encontramos que a nivel atómico eran nanopartículas. Por ejemplo, esta es una partícula con facetas, ¿no? Es de óxido de silicio de unos 15 nanómetros de diámetro. Esta es una placa que aparece plana de unos 4 a 5 nanómetros de espesor, y eran estas partículas que afectaban las propiedades del silicio. Estudiamos esto con mucho cuidado y encontramos que estas partículas tenían la peculiaridad de jalar a las impurezas del silicio, es decir, que se podían usar para mejorar la calidad del material. Eso se llama gettering, ¿no? Cómo se captura las impurezas y se limpia el material. Y usando estos en los lugares adecuados, pudimos aumentar la productividad, ¿no? La confiabilidad de la producción a un 100%. Y desde entonces nunca más se habló de problemas con materiales con dispositivos que fallaban. Y eso genera un aumento muy rápido en la... no es mío. Y entonces, con esto logramos bastante, y se resolvió el problema de materiales, y desde entonces la microelectrónica se convirtió en algo más que nada ingeniería, y de ingeniería la ciencia ya pasó a otro lado, a tratar de otras cosas más, y los ingenieros se dedicaban a producir con mayor eficiencia y con mayor densidad de transistores, y ya no hablamos más de qué ocurría en el silicio. Otro efecto también reciente fue el uso de la microscopía de fuerza atómica, ¿no? Se usa un tip acá, como llaman, una aguja, que generalmente puede ser de diamante o de silicio, con una punta muy pequeña, casi a nivel atómico. Se pone una muestra y se puede monitorear el movimiento y las fuerzas que se están usando simplemente con un láser que se refleja en la cabeza de este cantilever y indica dónde los movimientos del tip, ¿no? Así se puede determinar la superficie, la morfología de la superficie con un nivel de resolución casi atómica. Y también se puede usar esto para grabar en el material, ¿no? Y ese es un estudio que hemos hecho. Esto se publicó hace 2 años, ¿no? Con un grupo de colegas en Brasil. Hace 2 años yo tomé mi sabático en Brasil, aquí estoy yo, y encontramos cómo se podía usar la nanolitografía de fuerza atómica en fósforo de indio
para controlar el crecimiento de puntos cuánticos. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta foto, muestra cómo con este AFM, con esta punta de diamante, se puede hacer huecos en el material. Estos son los huecos. Y después en esos mismos huecos, aquí ahora hemos crecido partículas de otro material que van a tener propiedades de puntos cuánticos. Se demostró que de esta manera se puede generar, se puede controlar el tamaño y las dimensiones de las propiedades de los puntos cuánticos. Por ejemplo, aquí mostramos que dependiendo de la fuerza con la cual se hace estos agujeros, eso va a generar dislocaciones, y esas dislocaciones, si uno genera una dislocación de tipo helicoidal, uno produce un cristal. Si uno aplica más fuerza y genera 3 dislocaciones, van a ser 3 cristalitos, y con una fuerza mucho mayor uno comienza a generar más dislocaciones, y esas dislocaciones van a generar muchos cristalitos en cada punto, ¿no? Y también demostramos que cada puntito estaba asociado con una línea acá que aparece, que es la que se origina en la dislocación helicoidal que existe acá, es decir, que este cristalito crece con un plano cristalino que simplemente comienza a dar vueltas y comienza a generar nuevos planos y un crecimiento vertical. Bueno, entonces ahora veamos, eso ya nos trae a lo que es la que llamamos nanotecnología. El primero en hablar de nanotecnología fue Richard Feynman, que sugirió que siempre se podría construir más y más a un nivel más y más pequeño. Tiene el famoso frase que hay bastante campo al fondo, there is plenty of room at the bottom. Eso lo dijo en una reunión de la Sociedad de Física Americana en 1959. Eso generó muchos pensamientos fantásticos, y por ejemplo hubo este libro que salió en 1966 sobre el viaje fantástico, donde una persona tiene un golpe cerebral, pero esa persona es muy importante y deciden construir una nave muy pequeñita que se reduce a un nivel tal que puede ir por las venas y va a reparar lo que ocurría dentro de esta persona, ¿no? Un submarino de tamaño de una micra es inyectada en las venas de un científico para destruir la sangre coagulada, el coágulo en su cerebro. Gracias. Bueno, otras cosas también ocurrieron. Como ya podíamos ver los átomos, comenzamos a estudiar cómo se juntaban materiales distintos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fue la primera fotografía tomada de 2 materiales que se unen. Fue en el año 1981, trabajaba yo en la Hewlett Packard, y podemos ver que la interfase aquí entre silicio y zafiro, esto era muy importante para dispositivos de alta velocidad. Y esto también tuvo un impacto rápido porque inmediatamente nos permitió rediseñar los procesos que estábamos usando y optimizar el crecimiento de estos materiales, y ahí se terminó los problemas que los ingenieros estaban encontrando. En esa misma semana, las cosas ocurren a veces de golpe, también logré una fotografía a nivel atómico de un material que usamos para celdas solares, es óxido de telurio, teluro de cadmio, y aquí aprendimos mucho de cómo el enlace químico entre materiales distintos. Hasta entonces sabíamos muy poco de cómo es el enlace entre materiales distintos, sabíamos muy poco sobre la física, la química que debemos usar para poder predecir, y para poder también predecir las propiedades electrónicas y ópticas de estos lugares, porque si por ejemplo acá se rompiese un enlace químico, las propiedades de esta zona cambiarían completamente, las propiedades de transporte y las propiedades de rectificación podrían cambiar drásticamente. Entonces eso ocurrió en 1981. Menciono esto porque después de estas 2 fotografías, a mí me invitaban a menudo a que dé charlas en el Valle del Silicio, y un día me invitaron a la Xerox en Palo Alto,
era con la intención de tratar de convencerme que me mudase de Hewlett Packard a Xerox, y tuvimos un colega, había un colega ahí llamado Ralph Merkle, que realmente no era científico, él era un técnico, trabajaba con las computadoras, trataba de dibujar, era un dibujante, trataba de transferir su capacidad de dibujo en papel a dibujar en la computadora. En esa época no existían los esquemas que tenemos ahora, ¿no? Es de eso hace 25 años. Y él escuchó mi charla, y en mi charla tenía también la película donde se veían cómo movían los átomos. Y a él se ocurrió que, pero ¿por qué yo tenía que dibujar eso a mano si él pudiese hacer los modelos él mismo? Entonces vino a mi oficina y me dijo, dame uno de tus modelos. Y le di uno de los modelos que tenía de silicio. Me dijo, yo te voy a hacer un modelo virtual, donde lo puedes poner en tu computadora y puedes moverlo y ver las distintas proyecciones de tu cristal. Le dije, muy bien. Entonces él fue, y 2 semanas más tarde me dijo, ya no necesitas este modelo, vas a tener uno en tu computadora. Ahora todos tenemos en la computadora, pero hace 25 años nadie tenía. Y bueno, después él comenzó, otro día él se presentó y me dijo, oye, aquí está Ralph, este es Ralph y este es su computadora en la Xerox. Él me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un pequeño motorcito con átomos? ¿No? ¿No? Se imaginó y comenzó a hacer este tipo de engranajes. Y como ya podía hacer mover esas figuras en su computador, comenzó a amar más y más cosas, y se juntó con Eric Dressler, que era también un científico de IBM. Él era más un escritor y era un dibujante. Y entre ambos comenzaron a pensar, bueno, ¿por qué no hacemos todo de átomos? Y organizaron una sociedad, bueno, esta es una de la sociedad de Foresight se llamó, y hicieron las conferencias Foresight en nanotecnología molecular. Eso es en el año 1985-87, ¿no? Y de ahí se dice que nace